Muy buenos días, ¿cómo están? Continuamos en nuestro bloque jurídico. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo debo actuar si un familiar fallece sin otorgar su testamento. Para ello hemos invitado a la doctora Carla Yonto Romero, y es jueza del Cuarto Juzgado de Paz, letrado de Trujillo. Buenos días, doctora Yonto Romero. Muy buenos días con todos. Un placer tenerla aquí en Sol TV. Iniciamos la entrevista y vamos a preguntarle a qué se refiere la sucesión por causa de muerte. Bien, en los casos que cuando fallece una persona sin dejar testamento, es necesario realizar un proceso de sucesión intestada. Esto quiere decir que al momento de su fallecimiento se tienen que transmitir tanto sus bienes como obligaciones y derechos a sus herederos. En este caso, herederos legales, puesto que se ha tomado en cuenta que la persona no ha dejado testamento y por lo tanto, por disposición de la ley, tiene que realizarse la sucesión intestada a fin de determinar los herederos que correspondan. ¿Qué pasa, doctora Yonto, si es que, por ejemplo, en el caso de que muere un padre de familia, casado, con hijos dentro del matrimonio, pero hay hijos fuera del matrimonio? ¿Ellos también tienen derecho a las cosas que ha dejado pues, ¿no?, el fallecido? Sí, efectivamente, ¿no? Hay un orden sucesorio y definitivamente los hijos no reconocidos, bueno, o fuera del matrimonio, pero que se encuentran reconocidos con su acta de nacimiento, ellos pueden acreditar el entroncamiento familiar. Y dentro del orden sucesorio hablamos del parentesco, que existe por grados de consanguinidad y por afinidad. En el caso de consanguinidad nos referimos a los descendientes y ascendientes. Dentro de los descendientes tenemos pues a los hijos, a los nietos, bisnietos. Dentro de los hijos no hay ninguna distinción entre un hijo que haya nacido dentro de un matrimonio o fuera de él, siempre y cuando el padre lo haya reconocido y eso se acredita con la partida de nacimiento en el cual consta el reconocimiento. ¿Siempre va a ser posible tramitar una sucesión intestada? Sí, o sea, es posible en los casos que no hay testamento o que el testamento que de repente otorgó el causante o el fallecido se declaró nulo o caduco. En estos casos, la persona que se considere heredero puede solicitar ya sea ante el juez o también puede hacerlo notarialmente para efectos que se declare como heredero de su causante. Específicamente, doctora, ¿quiénes son, considerados herederos? Bien, como hacía referencia en respecto al parentesco, tenemos que es hasta el 4º grado de consanguinidad, y respecto a la afinidad tenemos que es la cónyuge o conviviente, que de resultado de una convivencia de hecho, ¿no?, que se encuentra debidamente registrada, ¿no? Para explicar un poco el tema del parentesco consanguíneo, se refiere básicamente a sus descendientes y ascendientes que están en línea recta, pues, ¿no? Y también hay en línea colateral, que se refiere ya, por ejemplo, a los hermanos, a los tíos, primos, ¿no? En lo que se refiere a los descendientes, corresponden a lo que son hijos, nietos, bisnietos, ¿no? Y en línea recta hacia arriba, ascendente, se refiere a los padres, abuelos, bisabuelos, ¿no? Estos, los descendientes son de primer orden, los ascendientes son de segundo orden y de tercer orden son los de afinidad, que en este caso de la cónyuge o conviviente. Ahora, ¿cuáles serían los medios probatorios que deben acompañarse a la demanda? Bien, en primer lugar tiene que acompañarse la partida de defunción del fallecido, del causante. Asimismo, el acta de nacimiento que acredite, el acta de nacimiento o algún documento público que acredite la afiliación o el entroncamiento familiar con el causante, con el fallecido. Asimismo, es necesario también acompañar una certificación negativa de testamento, que es expedida por la SUNAR, en la cual se determina que no hay testamento inscrito respecto al fallecido. Asimismo, también un certificado negativo de sucesión intestada, que esto también nos acredita de que no hay un proceso anterior iniciado. Aparte de ello, pues los documentos que se consideren necesarios, más las tasas judiciales correspondientes. Perfecto. ¿Y qué acciones puede tomar un heredero que no ha sido incluido dentro de la sucesión? Bien, en el trámite de sucesión intestada también es un proceso no contencioso y al momento de admitirse la demanda, también se dispone la publicación por edicto. Una vez publicado el edicto, se tiene 30 días para que la persona que se considere heredero y que no ha sido incluido en ese proceso se pueda personar al proceso y solicitar su inclusión. Siendo así, dentro de ese término, si se presenta la persona, tiene que adjuntar el documento que lo acredite, que en este caso sería su acta de nacimiento o el documento público que conste el reconocimiento judicial, y solicitará su inclusión. Sin embargo, en el transcurso de los 30 días,
Si se hubiera ya se hubiera emitido la sentencia, ha quedado consentida, inclusive se remitieron los partes, o sea, la inscripción en los registros de personas, ya no podría ya solicitar la inclusión en ese proceso, sino tendría que hacer un proceso de petición de herencia y de inclusión ya en un proceso de conocimiento ante el juez especializado en lo civil. Doctora Yonto, esta figura de personas de repente que fallecen sin otorgar su testamento, ¿se da mucho hoy en día? Sí, efectivamente, hablamos del 90% son los casos que las personas fallecen sin dejar testamento. Son muy pocos los casos en que las personas han otorgado testamento. Es bastante. ¿Y ustedes están haciendo, digamos, algún trabajo para concientizar, para que la gente también, digamos, le dé más tranquilidad, ¿no? Porque muchas veces el hecho de que no se otorgue un testamento crea muchos problemas entre la familia. Sí, sin embargo, el tema ya, eso escapa de nosotros porque eso ya corresponde a la persona que en su momento, teniendo en cuenta que tiene herederos, de los cuales inclusive hay herederos forzosos, no puede dejarse de lado, ¿no? En esos casos. Claro. Por eso es que las normas establecen que en la mayoría de casos que no hay testamento, pues obviamente hay que declararlos herederos legalmente, ¿no? A través de este proceso de sucesión intestada. Muchas gracias, doctora Carla Yonto, por toda la información, por despejar nuestras dudas. Vamos a regresar, sin duda alguna, con más temas como estos para poder estar informados y además también conocer a qué identidades recurrir en caso de necesitar ayuda legal. Ponemos fin a la entrevista del día de hoy. Gracias.